Se llamaban simples a los medicamentos que constaban de una sola sustancia. Eran preferibles a los compuestos, de los que el más célebre era conocido como triaca y estaba compuesto por unas 30 sustancias distintas. Solo se acudía a la triaca si había que salvar a cualquier precio a un rey, personaje importante, o a un enfermo gravísimo. No doy prioridad ni a los antiguos por su antigüedad, ni a los modernos por el hecho de serlo. Me apoyo en la experiencia y la observación. Solamente doy los remedios que tienen una eficacia constatada y probada por la experiencia. Estos remedios eran usualmente expendidos y preparados en farmacias normalmente anexas a los principales hospitales. Los precios habían de ser razonables y el farmacéutico no debía enriquecerse. Debía hacer pagar el precio justo a los que tienen bienes, tener consideraciones con los demás y dar los remedios gratis a los pobres. Casi todos los médicos famosos se ocuparon también de la farmacia. Como dice el Corán, Alá no ha creado la enfermedad sin instituir un remedio para ella. Además de los remedios, la medicina islámica usaba normalmente de purgantes, sangrías, lavativas y ventosas. A la cirugía no se debía recurrir sino cuando los demás recursos fracasaran, lo que no impide que se conocieran y practicaran multitud de operaciones para las que se desarrolló de modo importante el instrumental quirúrgico. Profundizaron en los tratamientos de oftalmología y odontología. Fueron además expertos en el uso de la cauterización y en el arreglo de roturas y dislocaciones. Los cirujanos árabes practicaban la anestesia con jugo de hashish. En Europa, por medio de inhalaciones de gas, no se descubre la anestesia hasta 1844. Enfermedades mentales y obsesiones se trataban con curas de sueño a base de opio. El café era usado como estimulante cardíaco. Ya en el siglo IX aparece el primer médico importante del Islam, Al-Tabari, que fue anatómico, pero cuyo mayor mérito estriba en haber tenido como discípulo a la primera figura trascendental de la medicina islámica, Al-Razi, conocido en Occidente como Races. Como director del más importante hospital de Bagdad, obtuvo una enorme experiencia clínica. Formó a un gran número de médicos y escribió 56 obras de medicina. La más importante de estas fue la Gran Enciclopedia Médica. Su tratado sobre la viruela y la rubeola conoció más de 40 ediciones desde 1498 hasta 1866, y su libro de la peste, sobre las enfermedades infecciosas, se tradujo por última vez en Venecia a fines del siglo XV. Fue el primero en escribir sobre las enfermedades infantiles, y en todos sus escritos trata las enfermedades con criterios actuales. Unas palabras suyas pueden resumirnos su modo de pensar y de ser. La verdad en medicina es una medida que no se puede alcanzar. Todo lo que se pueda leer en los libros tiene menos valor que la experiencia de un médico que piensa y razona. La lectura no hace al médico, sino el espíritu crítico y el talento para aplicar a los casos particulares las verdades de las que tiene noticia. También en el siglo X surge otra gran figura, Abul Qasim al-Zahrawi, conocido entre los occidentales como Abul Qasis. Compuso una enorme obra en 30 volúmenes que llamó Al-Tashrif. Fue una guía definitiva para los cirujanos hasta épocas muy recientes. Reconoce en su libro que no ha habido grandes progresos entre sus compatriotas a causa de la prohibición de la disección, humana o animal.
Trata primero la cauterización, para pasar después a las intervenciones con bisturí, ojos, dientes, obstetricia, extracción de flechas y otras operaciones. Conocía la operación de bocio y la traqueotomía, y cauterizaba algunos tipos de cáncer. En el caso de las úlceras intestinales parece que hablaba bien de la acción de las mordeduras de hormigas como un buen medio de sutura en lugar tan inaccesible del organismo. También de este periodo son los célebres oftalmólogos de Bagdad, Ali Ben Isa y Al-Mausili, que conseguía curar las cataratas por succión con una aguja hueca. Y sobre todo, una de las más importantes figuras del pensamiento islámico, Abu Ali ibn Sina, el Avicena de la escolástica latina. Pasó en Persia toda su vida desempeñando diversos cargos políticos, además de su ingente tarea científica. Sistematizó toda la ciencia médica en su célebre Canon, que ha sido quizás la obra de mayor influencia en la historia de la medicina. Impresa en 1473, en 1500 ya se habían hecho 16 ediciones. Sus métodos para diagnosticar la pleuresía, la neumonía y la peritonitis fueron clásicos durante siglos. Hizo importantes estudios sobre el contagio y las epidemias, y en general no hubo campo médico sobre el que no hiciera importantes contribuciones. Uno de los tratamientos más eficaces consiste en acrecentar las fuerzas mentales y psíquicas del paciente, darle valor para luchar, crear a su alrededor una atmósfera agradable, hacerle escuchar buena música y ponerle en contacto con personas de su agrado. Fue enormemente erudito y minucioso, un trabajador incesante, como lo demuestra la amplitud de sus escritos en filosofía, matemáticas y astronomía. Paradójicamente, fue víctima de un exceso y murió de una indigestión mal curada el año 1086. Egipto se convirtió en otro importante centro médico bajo el gobierno de los fatimíes en el siglo XIII. Su principal figura fue Ibn Nafis, que descubrió 2 siglos antes que Servet la circulación pulmonar o circulación menor de la sangre, dejándola perfectamente descrita en textos que parece probado Servet conoció. Su discípulo, Ibn al-Kufi, señaló la existencia de los capilares sanguíneos antes que pudieran ser observados al microscopio, invento muy posterior a su época. Y hubo muchos más. Pero concluiremos mencionando solamente el alto nivel con que prosiguió la Escuela de Córdoba, de cuyos componentes son de destacar la familia Ibn Zur, Abenzoar, el filósofo y médico Abentofail y el judío Maimónides, que llegó a ser médico personal del sultán Saladino, uno de los principales protagonistas de las guerras de las cruzadas. Estas guerras fueron uno de los principales vehículos de transmisión de la medicina árabe a Occidente, al igual que de otros muchos aspectos de la cultura islámica. Los caballeros cristianos conocen allí y aprecian el alto nivel de los hakim árabes, transmitiendo noticias, tratados y listas de medicamentos al continente europeo. Otras vías de penetración fueron la Escuela de Medicina en Salerno, Sicilia, donde en un ambiente de fraternidad científica convivieron médicos latinos, griegos, árabes y hebreos. Y la península ibérica, desde la que la medicina andaluza se transmitió a las cortes de los principales reyes cristianos de la época.